Bueno, la clase pasada vimos que era posible definir una derivación sobre el conjunto de p-formas. Tenemos la operación de derivada exterior. La derivada exterior de una p-forma da por resultado una p más 1 forma. Y la derivada exterior es una operación, es un operador nilpotente. Si se aplica dos veces la derivada exterior, el resultado es idénticamente nulo. Esa propiedad de nilpotencia encierra propiedades que nosotros conocíamos como propiedades separadas, por ejemplo, que el rotor de un gradiente es cero, o que la divergencia de un rotor es cero, y muchas otras según uno vaya cambiando la dimensión y el carácter de la forma considerada. Del mismo modo, en la clase de hoy vamos a ver que es posible definir un cálculo integral sobre p-formas. Y entonces vamos a encontrar también un teorema que llamaremos el teorema de Stokes generalizado, que encierra otros teoremas que conocemos en forma separados, como el teorema de la divergencia o el propio teorema de Stokes, etc. Habíamos dicho también que la noción de, por ejemplo, la noción de dos formas encerraba de alguna manera una noción de área. En general, las nociones de área y de volumen tenían que ver con cantidades que eran lineales en vectores. Por ejemplo, el producto vectorial es una cantidad que es bilineal, se calcula con dos vectores, es antisimétrico, y el resultado del producto vectorial está vinculado al área del paralelogramo que forman esos dos vectores. Entonces, por supuesto, esa área y esos dos vectores los pensamos habitualmente en el espacio euclidiano, donde sabemos medir los vectores, y entonces tenemos la base del paralelogramo y la altura del paralelogramo. Nosotros aquí todavía no sabemos medir vectores. Entonces, la noción de área no está vinculada a un producto vectorial, que es una operación que no está definida todavía, sino que está vinculada, como habíamos mostrado, a la noción de dos formas. Y ahora vamos a volver sobre eso, porque nos va a servir para preparar el terreno para definir la integración. También habíamos mostrado que el volumen de un paralelepípedo se vinculaba a una cantidad que involucraba el producto de tres vectores, en ese caso el producto mixto, de vuelta hablando en el espacio euclidio, ¿no? Y que por lo tanto era lineal en cada uno de esos vectores, y también manifestaba la propiedad de antisimetría, lo cual en el lenguaje que poseemos nosotros hasta el momento nos está diciendo que en un espacio de tres dimensiones, una tres forma va a dar una noción de volumen en ese espacio. Por supuesto, cada tres forma va a dar una noción de volumen diferente. Por ahora no tenemos un volumen privilegiado, no lo vamos a tener todavía, hasta tanto no tengamos métrica y no sepamos medir las aristas del paralelepípedo. Entonces, vayamos a una cosa de la que todavía no hablamos y que nos va a vincular inmediatamente a la noción de área, que es cómo representaríamos gráficamente una dos forma. Habíamos hasta acá representado una uno forma, en particular lo habíamos hecho en un espacio de dimensión 2, y entonces habíamos dicho que una uno forma se podía representar como un conjunto de líneas paralelas sobre las cuales poníamos una escala, y entonces a partir de la línea 0, que la imaginábamos en el origen del punto P del espacio tangente que estuviésemos considerando, mirábamos para saber qué resultado daba la aplicación de la uno forma sobre un vector cualquiera. Lo que hacíamos era colocar ese vector cualquiera en el origen y ver cuántas de esas líneas cruzaba el vector. Y ese era el resultado de la aplicación de la uno forma sobre el vector. Habíamos dicho también que si ampliábamos la dimensión del espacio, en lugar de tener líneas paralelas, íbamos a tener hiperplanos paralelos en general. Entonces ahora queremos generar una representación gráfica, no ya de una uno forma, sino de una dos forma, para mostrar que la dos forma se relaciona con la idea de área.
Entonces tenemos que conseguir una representación gráfica tal que si yo doy dos vectores, el resultado sea un número, que ese número sea, cambie de signos, intercambio el orden de esos dos vectores, y si esos dos vectores fueran colineales, como la dos forma es antisimétrica en sus entradas, si fueran colineales, automáticamente el resultado me tiene que dar 0. ¿Cómo hacemos eso en una representación gráfica? Bueno, la idea es que en vez de dar líneas paralelas o hiperplanos paralelos, vamos a dar una cuadrícula. Vamos a representar las dos formas por una cuadrícula. Y entonces, dados dos vectores, B y W, la aplicación de alfa sobre BW da por resultado un número, y ese número va a ser igual al número de celdas abarcadas por el paralelogramo que trazan estos dos vectores. Entonces, no estamos midiendo vectores, no estamos midiendo lados del paralelogramo, solamente estamos diciendo que las dos formas se representan gráficamente por el número de celdas abarcadas por ese paralelogramo. Por cierto, si los dos vectores son colineales, no se forma ningún paralelogramo y el resultado es automáticamente 0. Y por otra parte, para dar cuenta de la antisimetría, de que si intercambio los argumentos B y W, cambia el signo del resultado, para poner el signo del resultado en algún lado, hemos incluido este sentido de giro, que dice que, bueno, el número de celdas lo voy a tomar como negativo o como positivo, según sea el orden de B y de W respecto de este sentido de giro. Por ejemplo, en este caso, para llevar B, el primer argumento, hacia W, hacia el segundo, tendría que ir en sentido opuesto al sentido de giro, y entonces el resultado sería negativo. En cambio, si intercambio B con W, y W está en el primer lugar, para llevar el primero, que sería W, hacia B, iría de acuerdo con el sentido de giro y el resultado sería positivo. Esta sería entonces la representación gráfica de una dos forma en dos dimensiones. ¿Qué pasa si aumento las dimensiones? Bueno, si aumento las dimensiones, estas celdas serían algo así como las bocas de hipertubos. Entonces tendríamos que imaginar que si agregamos una dimensión más, sería fácil imaginar los tubos, serían tubos de sección cuadrada, y bueno, estaríamos viendo las bocas de los tubos. Entonces, si uno de estos vectores estuviese en la dirección de un tubo, bueno, directamente no se abarcaría ninguna cantidad de bocas de esos tubos y el resultado sería 0. Sería otra forma de que dé 0 el resultado. Y cada dos formas, en 3 dimensiones, tendrá las bocas de los tubos orientadas de distinta manera en el espacio de 3 dimensiones. Y ya en 4 dimensiones o en 5 dimensiones no podemos graficar nada, solamente tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Entonces, bueno, esto muestra que una dos forma introduce en 2 dimensiones una noción de área, y en 2 dimensiones el área es el volumen del espacio bidimensional. Y de mismo modo, una n forma en n dimensiones se asocia con una noción de volumen. Y como venimos diciendo, cuando tengamos una métrica y podamos medir entonces longitudes, habrá un volumen natural inducido por el tensor métrico. Pero hasta tanto no tengamos la métrica, cada n forma nos va a proveer de una noción de volumen diferente. Entonces, con esta idea en la cabeza, vamos a ver de qué manera podemos introducir la integración, el cálculo integral, en una variedad diferenciable. Entonces, tomemos una región U de una variedad diferenciable y hagamos lo siguiente, tomemos una carta que cubra esa región U. Entonces acá tenemos dibujada la cuadrícula de esa carta. Consideremos que estos lados de la cuadrícula son infinitesimales. Entonces, bueno, tenemos el lado delta x1, el lado delta x2, y esto va a ocurrir en cada punto de la región U. Entonces, en cada punto de la región U vamos a poder definir vectores tangentes a los lados de la cuadrícula.
Pero atención, las diferencias de coordenadas en sí mismas no se comportan como componentes de vectores. Ya dijimos que las coordenadas no son componentes de vectores, no transforman como componentes de vectores. Para transformar como componentes de vectores ante un cambio de carta, tendría que suceder esto que está acá. Así transforman las componentes de los vectores. Eso no pasa con las diferencias de coordenadas, a menos que la transformación de coordenadas sea lineal, pero esta es una transformación general de coordenadas. Pero, y acá está lo importante, sí pasa cuando las diferencias de coordenadas son infinitesimales. Porque si las diferencias de coordenadas son infinitesimales, acá tenemos efectivamente escrito que el diferencial de la coordenada xy' es la derivada de xy' respecto de xy por el diferencial de la coordenada xy sumado sobre y. Para diferencias de coordenadas infinitesimales, entonces, los lados de la cuadrícula se comportan como componentes de vectores. Entonces podemos pensar en un vector que está a lo largo de una de las curvas de la cuadrícula, otro vector que está a lo largo de la otra. Entonces tenemos dos vectores que definen los lados de una celda. Y en general, en n dimensiones, vamos a tener n vectores definiendo los lados de unos hipercubos o cubos. Entonces, los vectores tangentes a las líneas coordenadas definidos en cada punto de la región U, los escribimos así, tomando los lados de la cuadrícula, pero tienen que ser lados infinitesimales para que estas cantidades, cada una de estas, tenga realmente el carácter de vectores. Así tenemos n vectores linealmente independientes a lo largo de los lados de la cuadrícula. Entonces, ¿qué pasa si con estos n vectores, definidos por la propia carta, completamos las entradas de una n-forma? Bueno, si completamos las entradas de una n-forma, los delta x1, delta x2, delta xn, que son las componentes de cada vector, es decir, cada vector de estos tiene una única componente en la carta. El primer vector es un vector que está a lo largo del vector tangente dA de x1, que es el vector tangente a la curva coordenada, donde varía la coordenada x1 y las otras coordenadas permanecen constantes. El segundo vector está a lo largo de la curva coordenada x2. Así que cada uno de estos vectores tiene una única componente distinta de 0 en esta carta. Entonces, esas componentes de cada uno de estos vectores salen fuera de la máquina lineal, están acá, y como ahora la máquina lineal está actuando sobre elementos de la base, el resultado es las componentes de la máquina lineal, en este caso una n-forma tiene una única componente independiente, y como hemos ordenado de x1, de x2, de xn, los vectores de la base coordenada los hemos puesto ordenadamente en las entradas de la máquina lineal que es esta n-forma, entonces nos ha salido la componente 1, 2, etcétera, n. Bueno, entonces todo esto sirve como preámbulo para definir nuevamente, operativamente, lo que vamos a llamar la integral de una n-forma. La vamos a definir operativamente y a continuación tendremos que demostrar que esta definición es buena en el sentido de que lo que vamos a definir como integral de una n-forma tiene que ser un objeto geométrico, esto es, tiene que ser algo independiente de la carta. Por ahora, lo que tenemos acá a la vista va a ser un procedimiento que depende de una carta. Hemos elegido una carta. Luego demostraremos la independencia. Entonces vamos a decir que la integral de una n-forma en una región U va a ser un número real y que ese número real va a ser integrar en Rn, en el recinto que en Rn vía la carta le corresponde a la región U, la carta manda a esta región U que está sobre la variedad en una región phi de U, donde phi es el homeomorfismo de la carta, en una región phi de U que está en Rn. Entonces, en ese recinto que está en Rn, vamos a integrar esta función,
la función de las componentes, de la única componente independiente, la componente omega 1, 2n, de la n-forma. La n-forma es un campo en general. Estamos tomando una región, así que esta n-forma puede tener una componente que esté cambiando punto a punto dentro de esa región. Entonces integraremos esa función, la componente omega 1, 2, etcétera, n, de la n-forma. Entendiendo que estas cantidades se han transformado en los infinitesimos de cada una de las coordenadas que entran en juego en la integración Rn. Es decir, teniendo en cuenta que cada n-forma define una noción de volumen, es como que esta cantidad que hemos calculado previamente vendría a ser el volumen de una de las celdas definido a través de la n-forma omega. Y la integración lo que está haciendo es sumar los volúmenes de todas las celdas de la región. Esa es la idea de integración. La idea entonces es que podemos definir un cálculo integral sobre la variedad reduciéndolo de esta manera al cálculo integral que ya conocemos sobre Rn. Entonces, vamos a ver si esto que hemos definido realmente tiene carácter geométrico, como esperamos que tenga. Vamos a ver que si usáramos otra carta, el resultado sería independiente de la carta. Entonces, lo esencial de esta demostración va a ser ver que la componente de una n-forma se transforma no como un escalar, que no lo es, una n-forma no es una ceroforma, sino que se transforma con el jacobiano del cambio de coordenadas. Entonces, lo vamos a ver, como siempre, en el ejemplo más sencillo. Vamos a tomar un ejemplo en 2 dimensiones, y entonces tenemos nuestra carta original, que era la que habíamos llamado x1, x2, bueno, x1, x2, xn, pero ahora es x1, x2. Y vamos a pasar a otra carta que llamaremos y1, y2. Entonces, nuestra n-forma, en este caso, se ha reducido a una 2-forma. Nuestra 2-forma omega se escribe en la carta original como omega 1, 2, diferencial x1, producto wedge, diferencial x2. Ahora, diferencial x1, debido al cambio de base, al cambiar de carta, lo escribimos como la derivada de x1 respecto de y1 por diferencial y1, más la derivada de x1 respecto de y2 por diferencial y2. Lo mismo hacemos con el diferencial x2. Derivamos x2 respecto de y1, multiplicamos por diferencial y1, derivamos respecto de y2, multiplicamos por la 1-forma diferencial y2. Tenemos que hacer ahora el producto wedge, pero ya sabemos que el producto wedge de 2 1-formas iguales da 0, así que no voy a hacer acá diferencial y1 por diferencial y1. Eso es 0. Lo mismo con diferencial y2 por diferencial y2. Lo único que sobrevive son los productos cruzados. Entonces tenemos este término del primer factor, que es proporcional a diferencial y1, multiplicado por este otro que es proporcional a diferencial y2. Queda entonces la derivada de x1 respecto de y1 por la derivada de x2 respecto de y2, diferencial y1 por diferencial y2. Luego tengo otro factor que viene de este producto, de diferencial y2 por diferencial y1. Pero como el producto wedge es antisimétrico, entonces puedo permutar los factores y cambiar el signo. Por eso aparece acá un signo menos, y saco entonces de los dos términos como un factor común diferencial y1 por diferencial y2. Pero lo que está acá es el jacobiano del cambio de coordenadas. Es el determinante de las matrices de las derivadas de las coordenadas viejas respecto a las coordenadas nuevas. Entonces me quedó omega 1, 2, que estaba acá, por el jacobiano, por la nueva base. Lo cual quiere decir que como estoy desarrollando la misma 2-forma omega
que veía al principio en la base coordenada X, ahora la estoy viendo en la base coordenada Y, lo que esto me está diciendo es que la componente omega 1,2 en la base Y, lo que llamaremos omega 1', 2', es el producto de la componente omega 1,2 en la base X por el jacobiano. De esta manera se transforma la única componente independiente que tiene una n-forma. Esto lo hemos demostrado para dos formas, para dos dimensiones, pero vale también en dimensión n. Las cantidades que se transforman con el jacobiano se llamaban antiguamente densidades. Entonces ustedes van a leer por ahí que la componente de una n-forma es una densidad. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se transforma de esta manera. Entonces, vamos a la cuestión que nos interesa a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si la definición que usamos de la integral de la n-forma omega, la hubiéramos tomado, digamos, hubiéramos hecho la operación, esa definición operativa que habíamos dado, la hubiéramos hecho partiendo de la carta Y? Bueno, la definición operativa decía, integre la componente de la n-forma, en este caso omega 1', 2', en las coordenadas de la carta que está usando. ¿Cómo sé yo que el resultado no va a cambiar? Bueno, ahora lo puedo saber porque resulta que omega 1', 2' es omega 1,2 J. Pero precisamente J, diferencial Y1, diferencial Y2, en el cálculo integral en Rn, en este caso en R2, no es ni más ni menos que el diferencial x1, diferencial x2. Así es como hacemos en las integraciones cuando cambiamos de coordenadas. Por lo tanto, ya sabemos, porque conocemos cómo se integra en Rn, que esta integral tiene el mismo resultado que esta otra, donde j diferencia, bueno, esto, digamos, quiero decir, esta integral tiene el mismo resultado que esta otra, porque hasta ahora lo único que hice acá es reemplazar omega 1', 2' por omega 1,2 por j, que efectivamente son cantidades iguales. Pero además, j diferencial y1, diferencial y2 es diferencial x1, diferencial x2. Quiere decir que la operación de integrar omega, integrar a la n-forma omega, me da lo mismo haciéndola en la carta y, que habría hecho esto que está acá, o haciéndolo en la carta x, donde hubiera hecho omega 1,2 de x1 de x2. Y eso es cierto porque esto que está acá es precisamente de x1 de x2. Bueno, muy bien. Entonces hemos demostrado que la definición es en realidad una buena definición. Hay un punto que ustedes recordarán, en realidad cuando en Rn uno hace un cambio de coordenadas, usa el módulo del jacobiano. Porque lo que puede pasar es que haya un cambio de signo en el resultado de la integral para el caso en que j fuese negativo. Ahora, si j fuese negativo, yo podría solucionar el problema haciendo una permutación impar del ordenamiento de las coordenadas nuevas. Si yo a Y1 lo llamo Y2 y a Y2 lo llamo Y1, eso automáticamente me cambia el signo del determinante y soluciono el problema. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo que el único cuidado que hay que tener para que la integral de una n-forma sea independiente de la carta que se utilice, es que cuando hagamos un cambio de coordenadas, pasemos de bases derechas a bases derechas. Nos cuidemos de no pasar a una base izquierda porque eso me cambiaría el signo del resultado de la integral. Entonces, lo usual para evitar este problema del cambio de signo del resultado de la integral es definir lo que se llama una orientación en la región de integración y usar solo bases derechas. ¿Qué es una orientación? Bueno, dada una n-forma cualquiera, acá la estoy llamando omega grande, que sea continua y no nula, vamos a decir que una base cualquiera puede ser coordenada, como la que estábamos usando recién, o puede ser anolonoma,
es derecha respecto de esa n-forma en la región U, si cuando completamos las entradas de la n-forma con los elementos de la base ordenados, el resultado es positivo para todo P en la región U. Entonces, diríamos que la región U, bueno, está orientada, bueno, de esta manera. Si yo cambio por una base donde el resultado de completar omega con los elementos de esa nueva base me diera negativo, estoy diciendo, no, atención, esa base es izquierda. Los cambios de base que están permitidos para que el resultado de la integral de una n-forma no cambie de signo son de bases derechas a bases derechas, respetando la orientación de la región de integración. Bueno, si una orientación derecha se puede extender a toda la variedad, de esta manera en forma continua, a través de una n-forma que caracterice la orientación y que sea no nula en todos los puntos de la variedad. ¿Por qué no nula? Porque si es nula en algún punto y es continua, bueno, habrá otros puntos donde va a cambiar de signo el asunto y no queremos que no se anule nunca. Bueno, en ese caso, si podemos extender a toda la variedad, se dice que la variedad es orientable y la integración va a poder ser definida a toda la variedad. Bueno, quiero comentar, que son cosas que nosotros no vamos a utilizar, que hay extensiones, se puede definir la integración inclusive para variedades no orientables, eso lo hizo de RAM. Una variedad no orientable típica que todos conocemos es la cinta de Möbius, por ejemplo. Bueno, muy bien, entonces, habiendo aprendido cómo integrar n-formas, nos preguntamos, ¿pero cómo? Entonces, ¿y si yo quiero integrar una función? Bueno, una función es una ceroforma. En realidad, cuando yo creo que estoy integrando una función, lo que estoy haciendo es multiplicar la función, la ceroforma, por una n-forma para generar una n-forma. Si yo multiplico una ceroforma por una n-forma, obtengo una n-forma. Entonces, en realidad siempre estoy integrando una n-forma, siempre necesito una noción de volumen para hacer la integración. Ahora, ¿será posible integrar p-formas? Si yo quiero integrar una p-forma, la única manera de ver la integración de una p-forma es verla como una integración en una subvariedad de dimensión p. Siempre la dimensión de la región de integración tiene que ser igual a el rango de la p-forma. De manera que si yo quiero integrar una p-forma, primero tengo que pensar que la p-forma está restringida a una subvariedad de dimensión p. ¿Qué es una p-forma restringida? Bueno, una p-forma restringida, es decir, la restricción de una p-forma, enseguida vamos a ir viendo de qué se trata, pero la idea es que la restricción de una p-forma a una subvariedad de dimensión p es tomar una p-forma que para vectores tangentes a la subvariedad da lo mismo que la p-forma original. Y para cualquier otro vector que no sea tangente a la subvariedad, el resultado se anula. Vamos a ver el ejemplo más sencillo. Yo quiero integrar sobre una subvariedad de dimensión 1. Entonces, solo puedo integrar una unoforma. Una unoforma, en general, una unoforma de la variedad M, ve vectores que están en cualquier dirección. Se aplica a cualquier vector y me da por resultado un número. Pero para poder hacer la integral de la unoforma sobre la subvariedad de dimensión 1, que está acá pintada en el dibujo y que hemos llamado la curva C, acá yo estoy usando la palabra curva, pero en realidad la tienen que pensar como subvariedad de la variedad, porque una curva, además de ser una subvariedad, tiene un parámetro y ese parámetro es parte de la definición de la curva, ¿no? Yo tengo para integrar esta unoforma alfa, que es una unoforma cualquiera, sobre esta subvariedad de dimensión 1, primero la tengo que restringir a la subvariedad.
Entonces, tomemos por empezar el vector tangente a la curva C. La curva tiene un parámetro lambda y tiene su vector tangente, que es la derivación respecto de lambda. Entonces, lo que queremos saber para empezar con esto de la restricción es qué volumen le otorga alfa a una celda delta lambda. Hacemos el mismo trabajo que hicimos con la región 1, lo dividimos en celdas. Pero acá las celdas son celdas unidimensionales y están caracterizadas por un valor de delta lambda que tendremos que hacer tender a 0. ¿Cuál es la noción de volumen que una uniforma cualquiera alfa le otorga a una celda de, no puedo decir la palabra longitud, pero bueno, de alguna manera tamaño delta lambda? Bueno, lo que vamos a decir es que cuando alfa se aplica a un vector delta lambda por dA de lambda, este vector que está acá es lo mismo que cuando teníamos delta x1, dA de x1, como el lado de una de las celdas, el otro lado era delta x2, dA de x2, y así siguiendo. Pero acá tenemos una celda unidimensional. Entonces, cuando alfa se aplica a un vector que es proporcional al vector tangente a la curva, y que tiene un coeficiente de proporcionalidad que es delta lambda, bueno, delta lambda sale fuera de la máquina alfa, alfa se aplica a dA de lambda, y alfa aplicado a dA de lambda es simplemente la contracción de las componentes de alfa, las alfa i, por las componentes del vector dA de lambda, que son las derivadas de las ecuaciones paramétricas de la curva respecto de lambda. Entonces, si copiamos lo que hicimos con la integración de la n-forma cualquiera, con eso de las celdas, bueno, ahora tendríamos que decir que la integración de alfa sobre la subvariedad C corresponde a convertir estos delta lambdas en diferenciales de una suerte de coordenada lambda que corre sobre la subvariedad C, y bueno, el integrando sería entonces este coeficiente que acompaña delta lambda, que está jugando acá el papel que jugaba el omega 1, 2, n en la integral de la n forma omega. Entonces, por un lado, bueno, lo digo después porque está después escrito. Esto que ustedes están viendo acá, que sería la definición operativa, digamos, lo podemos pensar como una suerte de trabajo. Fíjense, la integral de una uniforma sobre una subvariedad de dimensión 1. Fíjense la pinta que tiene. Si yo simplifico estos diferencial lambda, es alfa i por unos desplazamientos diferencial xi, que son desplazamientos sobre la curva. Si pudiera pensar a alfa i como una fuerza, claro, una fuerza es un vector en un espacio euclídeo, etcétera, etcétera. Esto es una uniforma. Pero esto sería un trabajo. Lo que estaríamos definiendo acá sería una suerte de trabajo, una circulación de un vector a lo largo de una curva. Entonces, ¿cuál sería la restricción de alfa a la curva C? La restricción de alfa a la curva C sería pensar a este diferencial lambda como una uniforma que actúa solamente sobre vectores tangentes a la curva C. Esto que está acá, este número real, no es ni más ni menos que la aplicación de alfa sobre el vector tangente a la curva. Entonces la restricción de alfa, que en principio era una uniforma que actuaba sobre vectores cualesquiera de la variedad, la restricción de alfa a la curva C lo podemos pensar así. Tomo alfa, lo aplico al vector tangente de la curva C, eso me da un número, y lo multiplico por una uniforma que estoy definiendo como la diferencial de lambda, y esa uniforma que está definida sobre la subvariedad C, ¿cómo actúa como máquina lineal? Bueno, voy a decir que actúa solamente sobre los vectores tangentes
a la subvariedad C. Y en particular, si digo cómo actúa sobre el vector tangente a la curva C, el dA de lambda, voy a saber cómo actúa sobre cualquier otro vector tangente, porque cualquier otro vector tangente va a ser proporcional a dA de lambda. Y entonces voy a decir que esta unoforma diferencial de lambda, cuando actúa sobre el vector tangente dA de lambda, me da un 1. Es decir, es lo de siempre. El diferencial de lambda es el diferencial de una función. Cuando actúa sobre un vector, es lo mismo que el vector actuando sobre la función. Pero el vector actuando sobre la función deriva la función. Como la función acá es lambda, la derivada de lambda respecto de lambda me da 1. Entonces, de esa manera definí la restricción de una unoforma sobre una subvariedad de dimensión 1. Este procedimiento de restricción, de tomar entonces el vector tangente a la subvariedad, ver qué resultado me da, qué número real me da, y multiplicar eso por estas unoformas que actúan solamente sobre la subvariedad, en este caso es una sola porque la subvariedad tiene dimensión 1, lo podemos generalizar a subvariedades de dimensión cualquiera. Enseguida lo vamos a hacer para una subvariedad de dimensión 2. Entonces, bueno, como decíamos, como cualquier vector tangente a la subvariedad C tiene la forma una b de lambda por dA de lambda, entonces la restricción de la unoforma alfa a la curva C actuando sobre B, ¿cómo es? Bueno, estas funciones b de lambda salen fuera de la máquina y me queda la máquina actuando sobre dA de lambda y eso me da un 1. Así que esta es la forma que trabaja la unoforma alfa restringida a la curva C cuando actúa sobre un vector tangente a la curva C. Bueno, entonces, el siguiente ejemplo sería cómo hago para integrar una dos forma en una subvariedad de 2 dimensiones. Lo primero que hacemos es parametrizar la subvariedad con 2 parámetros, en este caso lambda y mu. Lambda y mu son coordenadas sobre la subvariedad de 2 dimensiones, es lo que tenemos dibujado acá. Así como recién lambda actuaba sobre la curva C como si fuera una coordenada. Entonces, primero parametrizamos la subvariedad. Es decir, dados valores de lambda y de mu, yo sé en qué punto estoy sobre la subvariedad. Esto es, voy a tener ecuaciones paramétricas de la subvariedad S. Para dados lambda y mu, voy a obtener los valores de las funciones x1, x2, xn. En qué punto de la subvariedad estoy, que a su vez es un punto de la variedad M. El siguiente paso es que si tengo entonces esta coordenatización de la variedad de la subvariedad, voy a tener vectores tangentes a las líneas coordenadas, dA de lambda y dA de mu. Y cualquier vector tangente a la subvariedad se va a escribir como una combinación de estos dos vectores, dA de lambda y dA de mu, con componentes que van a ser funciones, bueno, acá dice lambda, acá tendría que haber puesto lambda mu, disculpen acá hay que corregir. Vamos a corregirlo. Bueno, acá tendría que decir lambda mu. Después lo dejaremos más prolijo en el PDF. Lambda mu. Bueno. Muy bien, entonces cualquier vector tangente a la subvariedad va a ser una combinación de dA de lambda y de dA de mu con componentes que serán funciones de lambda y de mu. Entonces este vector tangente B es como un campo sobre la subvariedad de 2 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la restricción de alfa a la subvariedad? Bueno, aplico alfa a estos dos vectores que surgen de la parametrización de la subvariedad, eso me da un número, y multiplico por estas dos formas, dA de lambda, la unoforma dA de lambda, producto Wedge con la unoforma dA de mu. ¿Cómo están definidas estas dos unoformas dA de lambda y dA de mu? Bueno, son tales que cuando la unoforma de lambda se aplica al vector dA de lambda me da un 1,
pero si se aplica el vector de A de mu me da un 0. Lo mismo con la uniforma diferencial mu, si se aplica de A de lambda me da 0, y si se aplica de A de mu me da 1. Entonces, ¿cómo es la integral de la 2 forma alfa sobre la subvariedad de dimensión 2? Bueno, desarrollo la 2 forma alfa en la base coordenada, entonces me queda alfa y j. Pongo las barritas para ordenar I y j de menor a mayor. Por dxy, producto wedge dxj. Pero la tengo que restringir, entonces la tengo que aplicar a dA de lambda y dA de mu. Entonces, estaba diciendo que la restricción de la 2 forma a la subvariedad era aplicar la 2 forma a los vectores tangentes a las curvas que surgieron de la parametrización, eso me da un número, y luego multiplicar por esta base que surgió naturalmente en la subvariedad debido a la parametrización de la subvariedad. Entonces, quiero hacer esto que está acá. Entonces digo, bueno, ¿quién es alfa? Alfa es alfa y j de xy por dxj. Entonces, ¿cómo hago la aplicación? ¿Cómo completo las ranuras de alfa con dA de lambda y dA de mu? Bueno, lo primero, acá no puedo escapar a tener que volver al producto tensorial común. Esto era la definición del producto wedge. Entonces, para hacer alfa sobre dA de lambda, dA de mu, el vector que va a la primera ranura juega en el primer lugar del producto tensorial. Entonces, en el primer término del producto tensorial antisimetrizado, dxy recibe a dA de lambda y da un número. Y dxj recibe a dA de mu y da otro número. Ya el producto tensorial no está más, ahora tengo un número. En el siguiente término, dxj es el que recibe a d lambda, a dA de lambda, y da un número, y dxy recibe a dA de mu y da otro número. ¿Cuáles son esos números? Bueno, cada vez que un vector entra en un elemento de la base, el resultado es la componente de ese vector respecto de ese elemento de la base. Es decir, cuando completo diferencial xy con dA de lambda, lo que voy a obtener es la iésima componente del vector de A de lambda. ¿Cuál es la iésima componente del vector de A de lambda? Es las derivadas de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda. Lo mismo acá. ¿Cuál es la componente jésima del vector de A de mu? Perdón, acá tendría que, bueno, no, está bien. De xj respecto de mu. Y acá lo mismo, esto es la derivada de xj respecto de lambda, y esto es la derivada de xy respecto de mu. Entonces, este resultado es el que está escrito acá, que está escrito en derivadas parciales, porque claro, acá tengo dos parámetros, lambda y mu, que están actuando como coordenadas en la subvariedad. Entonces, estas ecuaciones paramétricas dependen ahora de dos variables, de lambda y de mu.
Las ecuaciones paramétricas que definen a la subvariedad de S está dado por n funciones que dependen de dos parámetros. Entonces, por eso las derivadas parciales. Bueno, entonces, todo lo que está acá son las componentes de la restricción de alfa a la subvariedad. Y esto que está acá proviene de que la restricción de alfa a la subvariedad venía acompañado por el producto Wedge de la 1 forma diferencial lambda por la 1 forma diferencial mu. Pero cuando yo defino la integración, convierto esas 1 formas en diferenciales pulgares de R2, en este caso, y hago la integración en R2. ¿Me pudieron seguir entonces ahí? Sí, sí. Bueno. Sí, se siguió. Perfecto. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, una cero forma no puede ser integrada, tendría que integrarla en una variedad de dimensión cero. Cuando integramos una función, en realidad la estamos multiplicando por una n forma o por una p forma, ahora que sabemos integrar p formas, y la estaríamos integrando en una subvariedad de dimensión p. Siempre necesitamos la noción de volumen, porque la noción de volumen es la que nos trae el jacobiano al cambiar de una carta a la otra, y es lo que nos asegura que la definición de integración es independiente de la carta. Bueno, claro, cuando tenemos una subvariedad, porque estamos integrando una p-forma, bueno, tenemos que cuidar también la cuestión de la orientación de la subvariedad. Yo no quiero ser pesado con esto, porque realmente después tampoco lo vamos a usar en ningún lado, pero la idea es que si yo usé alguna n-forma, como habíamos dicho antes, omega grande, para definir la orientación de bases en la región U, bueno, cuando estoy trabajando en una subvariedad de dimensión P, puedo usar la misma n-forma para inducir una orientación de la subvariedad. Entonces, ¿de qué manera se induce esa orientación? Bueno, tomo n-p vectores para ocupar las primeras ranuras de omega. Las primeras n-p ranuras de omega las voy a ocupar con n-p vectores linealmente independientes, porque si fuera alguno proporcional al otro, bueno, ya automáticamente eso anularía el resultado, linealmente independientes que no sean tangentes a la subvariedad. Y entonces dejo p ranuras todavía sin ocupar. Esas restantes p ranuras van a ser ocupadas por vectores tangentes a la subvariedad, y entonces me va a permitir definir bases derechas en la subvariedad. Las bases van a ser derechas si el resultado, una vez que ocupe esas p ranuras, me da positivo. Esa es la manera de definir la orientación. Por supuesto que esa orientación de la subvariedad depende de cómo elija ocupar las n-p ranuras, porque si yo intercambiara vectores en esas n-p ranuras, si yo hiciera una permutación de dos vectores, cambiaría el signo de resultado. Pero una vez elegidos esos n-p vectores y colocados en esas primeras n-p ranuras, bueno, eso lo dejo fijo. Y entonces utilizo eso como patrón para elegir bases derechas en la subvariedad. Bueno, una notación que nosotros no vamos a usar, pero que aparece en los libros, ya que estamos hablando de ocupar ranuras, las primeras ranuras con vectores, es la que está acá. Si yo ocupo en una p-forma una de sus ranuras con un vector, la primera ranura, y la dejo fija, dejo esa ranura, esa primera ranura ya ocupada para siempre con ese vector. Entonces, a esa p-forma le quedan solamente p-1 ranuras a la espera de vectores. Ese objeto ahora se va a comportar como una p-1 forma. Nosotros a ese objeto lo vamos a indicar así, pero en muchos libros se indica de esta manera, o se indica también de esta manera. Entonces, esto es una p-1 forma que proviene de completar su primera ranura con un vector X. Bueno, dicho todo esto, llegamos al punto del teorema de Stokes generalizado que habíamos anunciado en la introducción. Nosotros tenemos el teorema fundamental del cálculo,
que dice que la integral de la diferencial de una función en un intervalo AB, estoy hablando del cálculo en R1, el análisis 1, es la función evaluada en B menos la función evaluada en A. De algún modo, lo que estamos diciendo acá es que la integración del diferencial de una función da por resultado algo que tiene que ver con la evaluación de la función en el borde de la región de integración. Y esa estructura se repite después en otros teoremas. El teorema de Stokes, por ejemplo, habla de integrar en una superficie abierta el rotor de un vector, y el resultado tiene que ver con la circulación del vector en el borde de esa superficie abierta. El teorema de la divergencia me dice que la integral de la divergencia en un volumen son derivadas, la divergencia de un vector son derivadas de las componentes del vector, tiene que ver con el flujo del vector en el borde de ese volumen. En el flujo del vector, el vector ya no aparece derivado. Es evaluar el vector en el borde del volumen. Entonces, todas esas cosas que se parecen, en realidad se parecen porque verdaderamente son una sola cosa. Y esa sola cosa es que en una variedad diferenciable de n dimensiones, cuando yo integro en una región U el diferencial de una n-1 forma, es decir, la derivada exterior de una n-1 forma, que es una n forma y que es lo que se debe integrar en una región de una variedad de dimensión n. Bueno, la integral de la derivada exterior de una n-1 forma en una región U es lo mismo que integrar la n-1 forma en el borde, que se indica así, de la región U. Este es el teorema de Stokes generalizado. No lo vamos a demostrar, porque además acá hay una sutileza que es que no vamos a definir el borde. Por supuesto, todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del borde, pero el borde realmente, si yo quiero hacer esta demostración, que valga para cualquier variedad diferenciable, en cualquier dimensión, etc., el borde es algo que hay que definir. Así que a quienes les interese esta idea de cómo se define el borde, y en particular de cómo se define la orientación del borde, porque cuando nosotros aplicamos el teorema de la divergencia, usamos la orientación exterior de la superficie, que es el borde del volumen, o cuando usamos el teorema de Stokes, la circulación también la hacemos con una orientación dada por la regla de la mano derecha, que vincula la normal de la superficie abierta con el sentido de circulación en el borde. Bueno, todo eso requiere de un concepto que es el concepto de simplex. Para quienes quieran estudiarlo, lo pueden ver en el libro de Flanders, que está en la bibliografía. Pero para decir algo que es sencillo y que todos podemos entender, si yo me elijo una carta, xy, tal que x1 igual a 0 es el borde de una región U, o x1 igual a constante en general, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un volumen que es el interior de una esfera, en R3, digamos. Bueno, el borde es la superficie de la esfera. Todos sabemos que es conveniente usar coordenadas esféricas, porque en coordenadas esféricas, la coordenada R, que sería la primera coordenada, la x1, es constante sobre el borde. La región exterior al borde son valores de x1 mayores que el valor de la constante R del borde. El interior son los valores menores. Bueno, es lo que estamos diciendo acá. Si yo elijo una carta tal que la primera coordenada es 0 o es constante sobre el borde, y U ocupa, la región de integración ocupa la región donde x1 es menor que 0, entonces las coordenadas x2, x3, xn son coordenadas orientadas en el borde. En el caso que veníamos diciendo, lo que estamos diciendo acá, que las coordenadas θ, φ son coordenadas orientadas en el borde de la esfera. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la orientación para el borde que está acá en el teorema de Stokes generalizado. Dicho
para una situación en que nosotros podemos implementar cuando hagamos la operación. Fíjense que ustedes me preguntaron en su momento cuando definimos la base coordenada del espacio cotangente y escribíamos diferencial de x1, de x2, de xn, y yo decía, bueno, pero esto se escribe así, diferencial de x1, porque es la derivada de la función x1, como, igual que el diferencial de f, la derivada de f, no es una cantidad pequeña. El diferencial de f contiene como componente las derivadas de f respecto de cada una de las coordenadas, es como la noción del gradiente. Y ustedes preguntaban, bueno, pero ¿por qué esta notación? ¿Por qué diferencial? Entonces, porque siempre tenemos en la cabeza que cuando escribimos diferencial de algo estamos pensando en un infinitésimo. Y ven entonces ahora cómo esa notación se va acomodando mejor, porque tiene que ver también con este asunto de integrar una n-forma, y entonces cómo esos objetos de la base, cuando uno va al cálculo integral en Rn, se convierten en los diferenciales infinitesimales de las coordenadas en Rn que usamos en la integración común. Bueno, entonces, vamos a ver algunas propiedades que emanan de esto que está acá, y después vamos a ver la aplicación concreta al teorema de la divergencia, etcétera, para ver que esto realmente contiene lo que nosotros conocemos y contiene muchas cosas más, porque esto está formulado en dimensión cualquiera, con objetos que son p-formas. Fíjense, podría ocurrir que yo extiendo, para una variedad que sea orientable, podría extender esto a una región U que sea toda la variedad, y podría ocurrir que esa variedad no tuviese borde. Supongamos que mi variedad es la superficie de una esfera. La superficie de una esfera no tiene borde. Bueno, si esa fuera mi variedad, entonces como esto está igualado a la integral sobre el borde y el borde no existe, eso querría decir que la integral de la derivada exterior de cualquier n-1 forma extendida a toda la variedad da 0 toda vez que la variedad no tenga borde. Para cualquier n-1 forma eta, la integración de la derivada exterior de eta extendida a toda la variedad da 0 si la variedad no tiene borde. Otra cosa que podemos concluir acá, y que eso se ve muy bien con la definición de simplex, pero que lo podemos decir acá a partir del teorema de Stokes, es la propiedad de que el borde de un borde es 0. El borde de un borde. Claro, por ejemplo, si yo tengo una superficie abierta y el borde es, bueno, es ese camino que nos sirve para hacer la circulación del vector en el teorema de Stokes, bueno, ese camino es cerrado, así que el borde de ese camino es 0. Fíjense lo que vamos a decir acá. Yo tomo una n-2 forma cualquiera, beta, y pretendo integrarla en el borde de un borde. Entonces lo primero que hago es usar el teorema de Stokes. Entonces el teorema de Stokes me dice que si estoy integrando sobre el borde de U, entonces del otro lado podré escribir la derivada exterior de beta, que es una n-1 forma integrada en el borde de U, que es una subvariedad de dimensión n-1. Pero si vuelvo a aplicar el teorema de Stokes, ahora entonces a esto que está acá lo tengo que volver a derivar para integrarlo en U. Pero la derivada exterior es nilpotente, así que no importa quién es beta, esto da automáticamente 0. Entonces, la integral de una n-2 forma en el borde de un borde de una región U contenida en una variedad diferenciable M de dimensión n, da siempre 0. Como ven ustedes acá, estas dos propiedades están en espejo. La nilpotencia de la derivada exterior es como un reflejo, o viceversa, de que el borde de un borde es 0. Hay toda una rama de la geometría que estudia
que se dedica a estudiar esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo del teorema de Stokes tradicional. ¿Cómo sale el teorema de Stokes a partir del teorema de Stokes generalizado? Entonces, el teorema de Stokes tradicional se hace integrando en una superficie de 2 dimensiones, en n igual a 2. Lo que vamos a integrar es una unoforma, porque la derivada exterior de la unoforma va a ser una 2 forma, y a una 2 forma la vamos a integrar en una región de dimensión 2. Entonces tomamos una unoforma cualquiera, la desarrollamos en la base de alguna carta, en alguna base coordenada, eta 1 diferencial x1 más eta 2 diferencial x2. Le tomamos la derivada exterior, porque eso es lo que va a entrar de un lado del teorema de Stokes. Entonces, bueno, eta 1 y eta 2 dependen de x1 y x2. Eta es un campo de unoformas. Entonces, a eta 1 no la podemos derivar respecto de x1, porque ya acá hay un diferencial x1. La derivamos respecto de x2 y multiplicamos por diferencial x2. A eta 2 la derivamos respecto de x1, multiplicamos por diferencial x1. Pero diferenciar x2 por diferenciar x1 es igual a menos diferenciar x1 por diferenciar x2, que lo saco de factor común. Por eso acá está el menos. Entonces, lo que va de un lado del teorema de Stokes, del lado del diferencial de eta, cuando estamos en dimensión 2, se escribe de esta manera, donde ya lo pasé a la integral común en R2. Ya lo estoy integrando en el recinto que vía la carta le corresponde en R2. ¿Qué es lo que va del otro lado? Lo que va del otro lado es la unoforma eta restringida al borde. Entonces, ¿cómo hago la restricción al borde? Bueno, recuerden que aplico eta al vector tangente al borde, y entonces eso me queda la contracción de eta de las componentes de eta con las componentes del vector tangente al borde. Eta 1 por dx1 de lambda, donde x1, en realidad lo que estoy derivando acá, es la función x1 de lambda, que es una de las ecuaciones paramétricas del borde. El borde es una curva en este caso. Y sigo con la contracción, eta 2 de x2 de lambda, la derivada de la otra ecuación paramétrica. Y acá, en la restricción al borde, iba la unoforma diferencial de lambda, pero como ya me pasé a integrar en R2, eso se convirtió en el diferencial de lambda, y lambda está actuando como una coordenada sobre el borde de la superficie phi de u. Este es el teorema de Stokes usual en R2. Esto que está acá, a la izquierda, es la componente del rotor. El rotor sería un vector perpendicular a la superficie. Y esto que está acá es la circulación del vector entre comillas, por supuesto, una unoforma. Es la circulación del vector en el borde. Es el trabajo, por ejemplo. Vamos a ver el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia también forma parte del teorema de Stokes generalizado. El problema es que todavía no tenemos la definición de la divergencia de un vector. La divergencia de un vector, bueno, es un número. En principio tenemos que definir un número, una ceroforma, un escalar. No lo podemos definir de esta manera, que sería quizás lo que nos gustaría. En general no lo podemos definir así, porque esto, ante un cambio general de coordenadas, no transforma como un escalar. Un escalar es un invariante. Si yo hago un cambio general de coordenadas, las componentes del vector se van a transformar con las derivadas de las coordenadas nuevas respecto a las viejas o viceversa. Y entonces esta derivación va a derivar esas primeras derivadas de las coordenadas viejas respecto a las nuevas, y va a hacer aparecer segundas derivadas. Y eso no es lo que estamos buscando, eso no es la forma en que se transforma un escalar. Entonces, esto no es una buena definición de la divergencia de un vector. Entonces, vamos a ensayar la definición de la divergencia de un vector desde un punto de vista geométrico. Por un lado, queremos que aparezcan derivadas de las componentes del vector, sin duda.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a definir la divergencia de un vector en relación a una n-forma, es decir, a una noción de volumen. Hasta tanto no tengamos una noción de volumen privilegiada, que es lo que tendremos cuando entre la métrica, la divergencia del vector va a quedar sometida a la noción de volumen que nos guste elegir. Para cada noción de volumen va a haber una noción de divergencia diferente. Entonces, vamos a decir que la divergencia de un vector va a ser un número, esto que está acá es un símbolo para indicar algo que estamos por definir. Esto va a ser un número. Ese número multiplicado por la n-forma, me da una n-forma, y esa n-forma va a tener que ser igual a la derivada exterior de esta n-1 forma. Esta n-1 forma es la n-1 forma que resulta de ocupar la primera entrada de omega con el vector b. Entonces, de esta manera, al tomar la derivada exterior de la n-1 forma, me va a dar una n-forma. Entonces la igualdad tiene sentido, porque lo que puse del otro lado también es una n-forma. Y además, esta derivada exterior va a terminar derivando componentes del vector, que es lo que queremos. Claro, también va a derivar la única componente independiente que tiene la n-forma omega. Así que vamos a ver qué queda de todo esto. Como siempre, tomamos el ejemplo más sencillo, para n igual a 2. Vamos a ver todo el procedimiento que tenemos indicado acá arriba para averiguar qué termina siendo la divergencia del vector b respecto de omega. Respecto de omega no lo tomen como que estoy derivando respecto de omega, ¿no? La noción de divergencia asociada al volumen omega. Eso es lo que quiero decir. Entonces, tomamos una forma omega, porque estoy en n igual a 2. Entonces, omega 1, ¿cómo se escribe? Bueno, en una carta, omega 1, 2. Por empezar, esto que está acá, no tengo que preocuparme en qué carta estoy. Esto no es una definición operativa, esta es geométrica. Acá todos los elementos son geométricos, el resultado claramente va a ser independiente de la carta. Así que de eso ya no me tengo que preocupar. Elijo una carta para escribir omega. Entonces en esa carta va a ser omega 1, 2 de x1 de x2. A esta omega 1, 2, que es la única componente independiente que tiene la forma omega, la llamo simplemente omega para abreviar y evitar arrastrar los subíndices. Entonces, nuevamente, como tengo que saturar la primera entrada de omega con el vector b, acá no tengo más remedio que volver al producto tensorial y explicitarlo, porque para ocupar la primera entrada de omega con b, voy a tener que ocupar la primera entrada en el primer término del producto tensorial antisimetrizado, y después voy a tener que ocupar la primera entrada en el segundo término. Entonces, cuando ocupe con b la primera entrada, que sería de x1, me va a quedar la componente 1 de b. Y en el segundo término, cuando ocupe la primera entrada, que es la de dx2, me va a quedar la componente 2 de b. Entonces, este es el resultado para lo que voy a poner acá adentro, y todavía le tengo que tomar la derivada exterior. Entonces ahora le tomo la derivada exterior. Y tengo dos términos. En el primer término solo puedo derivar respecto de x1, porque ya acá hay un de x2. Y voy a derivar no solo a b1, sino también a omega, que es la componente de la dos formas que me está dando la noción de volumen en este caso. Entonces me queda la derivada respecto de x1 de omega por b1 multiplicado por dx1 producto wedge con dx2. Ahora voy al segundo término. En el segundo término solo puedo derivar respecto de x2. Entonces me queda menos la derivada respecto de x2 de omega por b2 multiplico por dx2 producto wedge por dx1. Acá reordeno este producto, intercambio los factores, entonces eso me cambia el signo, y saco de factor común dx1 por dx2. Y entonces lo que queda dentro es lo que tengo que reemplazar en el lado derecho de esta definición. Ahora fíjense, si yo en este resultado para la derivada exterior multiplico y divido por omega,
al multiplicar por omega genero omega de x1 por dx2, que es la 2 forma omega. Es la 2 forma omega. Acá está faltando esto. Pero me va a quedar un omega dividiendo. Entonces me apareció la 2 forma omega que estaba también a la izquierda. Entonces todo lo que acompaña a la 2 forma omega es lo que voy a llamar la divergencia de B con respecto a la noción de volumen omega. Y entonces me va a quedar que la divergencia es 1 sobre omega por esta suma de derivadas. Claro, en un espacio euclidiano yo tengo una noción natural de volumen asociada a las coordenadas cartesianas, y en esa carta este omega va a valer 1, y entonces me van a quedar simplemente dx de bx más dy de bi más dz de bz, que es lo que queríamos encontrar. Pero en general, inclusive en un espacio euclidiano, si usamos una carta que no sea la cartesiana, aún teniendo una noción natural de volumen, solamente por haber cambiado de carta, la componente del volumen va a cambiar. Por ejemplo, si ustedes pasan de cartesianas a esféricas, bueno, el volumen va a venir dado por r cuadrado seno de tita, que es lo que ustedes saben hacer cuando hacen la integral en esféricas. Bueno. Lo importante acá es que, a pesar de que esto lo demostramos solamente para dimensión 2, el resultado es válido en cualquier dimensión, donde el omega será en ese caso la componente independiente omega 1, 2, etcétera, n, de la n forma que estamos usando como noción de volumen. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes generalizado? Es decir, ¿cómo podemos obtener el teorema de la divergencia a partir del teorema de Stokes generalizado? Entonces, me propongo integrar la divergencia de un vector. La divergencia de un vector es un escalar, no puedo integrar la divergencia, no puedo integrar un escalar, pero sí puedo integrar un escalar multiplicado por una n forma. Entonces, pero esto es justamente lo que estaba en la definición de la divergencia. Entonces, por definición de la divergencia, esto es lo mismo que integrar la derivada exterior de la n forma omega saturada en la primera entrada con el vector b. Y ahora sí, por teorema de Stokes, esto es lo mismo que integrar en el borde la n-1 forma omega con su primera entrada saturada por el vector b. Claro, lo que nos gustaría es entender este resultado en términos de flujo del vector b en el borde. Así que todavía nos falta un paso para ver cómo reinterpretar esto como un flujo. Es decir, esto hasta acá está correcto, este es el resultado, pero ahora forcemos un paso más para poder llegar a la idea de flujo. La idea de flujo es algo que todavía nos va a costar un poco, porque en realidad cuando uno calcula el flujo, calcula el producto escalar entre el vector y el diferencial de superficie vector. Acá no tenemos un diferencial de superficie vector, ni tenemos un producto escalar de vectores. Entonces, en su lugar vamos a considerar, de esto ya habíamos hablado en algún momento antes, que para una superficie no podemos hablar de un vector normal, perpendicular a la superficie, mucho menos unitario, porque tampoco tenemos la norma de un vector, pero sí podemos hablar de una unoforma normal a una superficie, y en este caso al borde. Una unoforma, la vamos a llamar n, será normal a una subvariedad, o en este caso al borde, que lo vamos a llamar, no sé, du al borde, será normal si cuando se aplica a cualquier vector tangente al borde me da 0. Eso era la idea de unoforma normal. Es todo lo que podemos hacer. Que por cierto, cuando trabajamos con el vector diferencial S normal a una superficie, bueno, el producto escalar entre ese vector y cualquier vector tangente al borde da 0. Bueno,
Eso sí lo podemos reproducir con el concepto de una unoforma. La unoforma es normal al borde, si aplicada a cualquier vector tangente al borde me da 0. Bueno, entonces vamos a considerar que esta descomposición para el elemento de volumen de la región U o de la variedad diferenciable M. Vamos a ver la posibilidad de descomponer omega como el producto wedge de una unoforma normal al borde y alguna otra n-1 forma que necesitemos para completar esto y que nos dé como resultado omega. Entonces, claro, yo lo que quiero hacer acá es saturar la primera entrada de omega con B. Si descompongo a omega de esta manera, ¿cómo hago esa saturación? Bueno, voy a valerme de un resultado que ustedes pueden consultar en el JUTS, en esta sección y en este ejercicio, que si yo tengo el producto wedge de una P-forma beta cualquiera y otra Q-forma alfa, esto va a ser una P más Q-forma, el resultado de saturar la primera entrada de la P más Q-forma con un vector es igual a saturar la P-forma beta con el vector y multiplicar por alfa, más menos 1 la P-forma beta, producto wedge con la saturación de la Q-forma alfa con el vector B. Digamos que esto está en el ejercicio. Yo no recuerdo si la demostración está al final del libro, donde están las demostraciones de algunos ejercicios, ¿no? Bueno, entonces, esto aplicado a nuestro caso, dice lo siguiente. Nosotros tenemos descompuesto omega como la unoforma n por una n-1 forma alfa, que nos sirve para completar omega. Entonces, lo que tenemos que poner acá, como tenemos una unoforma, es un menos 1. Es este menos que está acá. Entonces, completamos la unoforma n con b, según esta receta que hemos escrito, que tomamos del JUTS, y en el siguiente término completamos la alfa con el b. Ahora, recuerden que lo que va en la integral en el borde es la restricción al borde de la n-1 forma que está escrita acá, la que fuere. Entonces, la restricción al borde es la n-1 forma que trabaja solamente sobre vectores tangente al borde y que da 0 para cualquier vector que no sea tangente al borde. Ahora, en este segundo término, me quedó viva la unoforma n. Cuando trabaje sobre cualquier vector tangente al borde, cuando yo haga la restricción de esta n-1 forma al borde, bueno, cuando restrinja n al borde me da 0, porque n actuando sobre cualquier vector tangente al borde me da automáticamente 0. Así que solamente tengo que guardar el primer término. Y en el primer término, una vez que saturé la unoforma normal al borde n con el vector, obtuve un número. Así que la n-1 forma que tengo que reemplazar en el teorema de Stokes es este número por alfa. Alfa restringida, por supuesto, al borde, etc. Y este número restringido a este número aplicado a B, ¿qué número real es? Bueno, en una base cualquiera, en la base coordenada que esté usando o en cualquier base, es la contracción de las componentes de la unoforma n con las componentes del vector B. Entonces, esto es lo que nos da la idea de flujo, la contracción con la unoforma normal, del vector con la unoforma normal. Y el alfa restringido a U es la noción de volumen que necesito en el borde para poder hacer la integral. Es un volumen inducido en el borde por la noción de volumen omega que estaba usando en la región de integración U. Bueno, acá quedan algunas ambigüedades, pero ninguna ambigüedad va a afectar al resultado. Por ejemplo, si n es una buena unoforma normal al borde, 2n también lo es. Pero si yo reemplazo a n por 2n,
a alfa lo tengo que reemplazar por alfa sobre 2 para tener el mismo resultado ómega. Entonces, bueno, acá este flujo de n aplicado a b me resultará el doble, pero alfa va a quedar la mitad, así que eso no altera el resultado de esta integración. Y bueno, lo mismo con cualquier otra ambigüedad que pudiera aparecer en esa descomposición. Bueno, finalmente voy a decir algunas cosas de los volúmenes métricos, a pesar de que todavía no tenemos métrica en general. Me voy a valer de lo que sabemos en los espacios euclidianos o en Minkowski. Entonces, bueno, ya dijimos muchas veces que la arbitrariedad que queda en la definición de divergencia asociada a la noción de volumen se eliminaría si tenemos una noción de volumen natural. Y en los espacios que poseen métricas la tenemos. ¿Cómo es esa noción? Bueno, en un espacio euclidiano, yo acá hice el caso de 3 dimensiones, pero sería para cualquier dimensión, claro, existen coordenadas privilegiadas que son las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son longitudes que se miden sobre direcciones perpendiculares. En los espacios euclidianos tenemos noción de longitud, tenemos noción de perpendicularidad, porque todos esos conceptos, que son de longitud, de ángulos, los da la métrica. Nosotros los tenemos internalizados como cosas naturales y por ahí no llegamos a percibir que vienen de una métrica, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando lleguemos a la noción de tensor métrico. Pero bueno, existen esas coordenadas privilegiadas, y entonces, existiendo esas coordenadas cartesianas privilegiadas, existe un volumen natural, que es el volumen métrico. El volumen natural es el producto de los diferenciales de esas coordenadas privilegiadas que son las cartesianas. Y a ese volumen métrico lo voy a llamar omega grande. Este omega grande no tiene nada que ver con ese omega grande que era cualquiera y que usábamos para definir que una base sea derecha o no. Olvídense ya de ese omega grande porque la orientación ya no es que no nos interese, porque en el teorema de Stokes generalizado interesa, pero en todos casos ese problema lo vamos a resolver con ese asunto de la carta que yo les dije y que di como ejemplo el caso de la carta esférica, ¿no? Bueno, en el espacio-tiempo de Minkowski también la geometría de Minkowski privilegia coordenadas cartesianas. Recuerden que el intervalo en coordenadas cartesianas es donde se escribe de manera sencilla. Lo mismo pasa con la distancia en un espacio euclidiano. Es en las coordenadas cartesianas donde se escribe de manera sencilla como suma de diferencias de cuadrados. Son las coordenadas cartesianas las que permiten escribir la distancia en la forma que indica el teorema de Pitágoras. A esas coordenadas cartesianas x y z, en Minkowski le agregamos el tiempo t, que es el tiempo medido por relojes que están en reposo en los sistemas inerciales. Entonces, ahí tenemos también un juego de coordenadas privilegiado. Mientras que en una variedad diferenciable cualquiera no hay coordenadas privilegiadas. Bueno, en la base de coordenadas privilegiadas de Minkowski, el tensor métrico toma su forma más simple, que es la forma diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1, si es que nos gusta esta asignatura, y es por eso que escribimos el intervalo de esta manera, es decir, el intervalo siempre en cualquier base coordenada se va a escribir con la ayuda de las componentes del tensor métrico. Eso es el tensor métrico. Pero bueno, en las bases de coordenadas privilegiadas que tenemos en estos espacios, ese tensor métrico tiene una estructura muy simple. Entonces, en el espacio-tiempo de Minkowski también hay un volumen privilegiado, en este caso es un cuadrivolumen, estamos en un espacio de 4 dimensiones, y ese cuadrivolumen se escribe, bueno, con C diferencial T por diferencial X por diferencial Y por diferencial Z. Ahora, nos podemos preguntar cómo se escribe este mismo volumen métrico en una carta arbitraria. Sin salir del espacio-tiempo de Minkowski, sin salir del espacio euclidiano, ¿qué pasaría si abandonamos la carta privilegiada? Entonces, sabemos que la componente de una n-forma
se transforma con el jacobiano, es una densidad. Ya dijimos que si en la carta privilegiada la componente de la n-forma es 1, en cualquier otra carta va a ser J. Acá la componente es 1 también, porque este C lo tiene que pensar junto con el T. En realidad la coordenada privilegiada es x0, ¿no? Que es C por T. Si quieren usar a T como coordenada, lo pueden hacer también, entonces aquí tendríamos C como componente, pero bueno, no importa. Corrientemente usamos x0 como la coordenada. Entonces, bueno, en estos espacios donde hay coordenadas privilegiadas, en esas cartas privilegiadas, la componente del volumen métrico es 1, y si pasáramos a una carta cualquiera, sería J, donde J es el determinante de la matriz del cambio de coordenadas. Entonces, lo que voy a demostrar ahora es que J coincide con la raíz del determinante de la métrica en la nueva base. Y en realidad, como en relatividad el determinante de la métrica es negativo, voy a tener que poner barras de módulo, ¿no? Es negativo porque, bueno, acá tenemos, por ejemplo, en la carta privilegiada, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, simplemente, y bueno, da negativo. Y eso es independiente de la asignatura que usemos. Bueno, voy a demostrar esto entonces. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé cómo se transforma la métrica cuando hago un cambio de carta. Entonces, voy a llamar X grande, como llamé antes, a la carta privilegiada. Le voy a poner a los índices también mayúscula. Y entonces G y J con índices mayúsculas representan acá las componentes del tensor métrico en la carta privilegiada. Por ejemplo, diagonal 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces voy a tomar, fíjense que esto que está acá lo puedo pensar como un producto de matrices. La matriz G y J está multiplicada a la derecha por esta matriz, porque el índice J que está a la derecha se está contrayendo con este índice J, y está multiplicada por izquierda por esta otra matriz, porque el índice I se está contrayendo con este índice I, que es el de la izquierda de G. Entonces, si yo veo a esto como un producto de matrices, yo puedo tomar el determinante. Y el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Pero el determinante de G y J, mayúscula, vale menos 1. Y el producto de los determinantes de estas dos matrices, como estas dos matrices son la misma matriz en realidad, es el determinante de esta matriz al cuadrado. Pero ¿quién es esa matriz? Es la derivada de las coordenadas viejas respecto a las nuevas. Ah, es J. Es precisamente J. Entonces queda que el determinante de G y J en la nueva carta, en la nueva base, es J al cuadrado por menos 1. Y si estuviera en un espacio euclidiano, G y J mayúscula sería diagonal 1, 1, 1, 1, bueno, tantos unos como dimensión. Y entonces acá tendría un 1, ¿no? Pero si estoy en el espacio-tiempo, donde el determinante de la métrica siempre es negativo, bueno, acá tengo un menos 1. Conclusión entonces, el valor absoluto, para hablar de espacio-tiempos, el valor absoluto del determinante de la métrica es J cuadrado. Entonces J es la raíz cuadrada del valor absoluto del determinante de la métrica. Entonces, acá, cuando quiero escribir el volumen métrico, el volumen privilegiado, pero en una carta cualquiera, voy a tener que usar la raíz del determinante de la métrica. Por cierto, si vuelvo a la carta privilegiada, esta raíz que está acá vale 1, y vuelvo a la forma que teníamos al principio. Bueno, este resultado es importante porque cuando hagamos relatividad general vamos a tener un tensor métrico. No va a ser el tensor métrico del espacio de Minkowski porque va a ser determinado por la distribución de energía y materia en el universo, porque la métrica es el objeto geométrico que va a contener esa información.
pero la forma que va a tener el tensor métrico en relatividad, el volumen métrico en relatividad general, va a ser también esta que está acá. Entonces, toda vez que tengamos un espacio que posee métrica, en la definición de la divergencia de un vector, usaremos como omega, como componente del volumen, esta cantidad que está acá. A menos que querramos hablar de la divergencia respecto de otra noción de volumen. Pero en general vamos a preferir la noción de volumen que viene de la métrica. Vamos a preferir el volumen métrico y entonces, en la forma que habíamos encontrado para la divergencia de un vector, si tenemos métrica, acá vamos a reemplazar por la raíz del módulo del determinante de la métrica y lo mismo acá. Esto ustedes lo pueden contrastar con las tablas que usan en los libros de electromagnetismo para calcular la divergencia de un vector en coordenadas curvilíneas. Piensen cómo queda el volumen en esas coordenadas curvilíneas y van a ver que esto corresponde a la divergencia del vector que dice la tabla, salvo por una cuestión que ya mencioné antes, que estas componentes del vector que están acá son las componentes en base coordenada, mientras que en los libros de electromagnetismo son componentes referidas a bases de versores. Y las bases de versores no siempre son bases coordenadas, generalmente no lo son. Entonces, salvo por esa cuestión que van a tener que convertir las componentes en base de versores a componentes en base coordenadas para poder hacer la constatación, van a verificar que efectivamente esto que tienen acá es la misma divergencia que tienen en las tablas.